Hola, hoy voy a hablaros del dios del anime o Manga no Kami-sama. ¡Osamu Tezuka! Osamu Tezuka nació en Japón en 1928 y murió en 1989. Tezuka no inventó el manga, pero sí transformó su concepto aportándole un mayor dinamismo que aprendió de las técnicas cinematográficas de Walt Disney y los hermanos Fleischer, hasta tal punto que sus publicaciones tuvieron una profunda influencia en la sociedad japonesa de posguerra. Osamu Tezuka jugó un papel fundamental en la renovación del manga y en su transformación como anime. Para empezar, vamos a hacer una pequeña memoria del pasado del manga y de la animación en Japón hasta la época de Osamu Tezuka. Por un lado, en Japón existe una larguísima tradición relacionada con la caricatura, que puede datarse desde la era Asuka, siglo VI después de Cristo. Sin embargo, es con la popularización de las estampas ukiyo-e durante el período Edo a finales del siglo XVIII cuando aparecen libros ilustrados o de historietas, llamados kusasoshi, que abordan diferentes temas y anuncian el futuro formato de los manga modernos. Pero el término manga, que viene a significar capricho o garabato, no surge hasta 1814, cuando el gran Hokusai publica una serie de 15 volúmenes con rápidos bocetos de la realidad, a los que titularía Hokusai Manga y que se convirtió en referente para artistas posteriores. Por otro lado, desde la era Meiji, ya en pleno siglo XIX, la apertura del país a Occidente trajo como resultado la introducción de una serie de juguetes ópticos que se volverían muy populares y que proporcionarían a los japoneses una primera noción de imágenes secuenciales en movimiento. Existe constancia de producción de cine en Japón desde 1897, prácticamente desde que se importa la primera cámara de cine en el país. La primera animación también data de una fecha muy temprana, 1907, que es cuando se realiza una pequeña película que sería bautizada como Fragmento Matsumoto. Entre 1910 y 1920 se desarrolla una pequeña industria de animación en Japón, con historias cómicas animadas mediante recortables de papel y menos frecuentemente con acetatos. Lamentablemente, la mayor parte de la producción de este periodo se perdió con el aparatoso terremoto de Tokio de 1923. En 1937, Japón se embarca en un largo periodo bélico, comenzando por la Guerra Chino-Japonesa y que finalizaría con la derrota en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Desde 1939, el grueso de la producción japonesa se concentra en la realización de películas propagandísticas, como el famoso largometraje Momotaro, el guerrero divino de los mares. Sin embargo, tras la derrota de Japón en 1945, una nueva ley de censura se dedicó a revisar toda la producción anterior, de forma que se eliminaron casi sistemáticamente todas las películas de animación propagandísticas que se habían producido. Desde entonces, durante aproximadamente 10 años, no hubo gran interés en producir animación en Japón. A finales de los años 50 se produce por fin el primer largometraje animado japonés en colores, Panda y la serpiente mágica. Osamu Tezuka realiza sus primeras animaciones en 1961. Sin embargo, ya era un aclamado mangaka desde 1947, que es cuando publica su cómic La nueva isla del tesoro a la edad de 19 años. Tezuka dibujaba desde niño. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial marcaron su sensibilidad y desde el primer momento procuró transmitir con sus dibujos mensajes optimistas, humanitarios y ambientales. Con el mismo espíritu, Tezuka se licenció en medicina en 1952 e incluso obtuvo el doctorado. En un periodo de tan solo 3 años, Osamu Tezuka defiende su tesis doctoral en medicina, dirige su primer cortometraje importante y crea su primera y revolucionaria serie televisiva, Astro Boy, que sentaría las bases de la llamada animación limitada japonesa. ¿Y vosotros qué estáis haciendo con vuestras vidas? Tezuka funda su primera empresa de animación, Mushi Productions, en 1961 y se dedica principalmente a realizar series que adaptaban muchos de sus manga que había dibujado en la década anterior, como la mencionada Astro Boy, Kimba el León Blanco y La Princesa Caballero, considerado el primer manga del género shoujo. Todas estas series tuvieron gran impacto en Japón y en el mercado occidental. Curiosamente,
A pesar de que su estética y estilo bebían de la animación americana, especialmente de las producciones de los hermanos Fleischer, Tezuka va a fundar, sin sospecharlo, el estilo de facciones muy geometrizadas y de grandes ojos que solemos identificar con los personajes del anime. Desde Astro Boy, en la animación japonesa se han desplegado un gran número de géneros destinados a diferentes consumidores, como el kodomo, shonen, shoujo, yosei o con diversificación temática, como los mecha, spokon, mahou shoujo, yaoi, hentai, posapocalíptico, etc. Osamu Tezuka fue un autor con una fuerte personalidad, que se dedicó a contar historias sobre la tensión entre naturaleza y tecnología en la que se desenvuelve la vida humana. En paralelo a sus producciones comerciales, Tezuka mantuvo una vía creativa de carácter más experimental y que muchas veces se asemejaría a la animación de la escuela de Zagreb. Estos trabajos justificarían por sí mismos que considerásemos a Tezuka como uno de los grandes genios de la historia de la animación. Tezuka no tuvo reparos en tratar temas controvertidos en sus manga, como la corrupción política o la homosexualidad. De hecho, entre 1969 y 1973 produjo una trilogía de largometrajes animados para adultos, llamada Animerama, dirigidos por Eiichi Yamamoto y escritos por el propio Tezuka. Algunos de sus últimos trabajos personales de animación fueron Saltando, Una película estropeada y la inacabada La leyenda del bosque, un filme metalingüístico donde reflexiona sobre la relación del ser humano con la naturaleza y al mismo tiempo sobre los hitos más importantes que han dado forma a la historia de la animación. A su muerte a los 60 años, Tezuka había publicado aproximadamente unos 400 mangas, dibujado más de 150.000 páginas y realizado más de 60 películas en 35 años. Osamu Tezuka revolucionó el lenguaje del manga incorporando un gran dinamismo a la narración, multiplicando los puntos de vista e introduciendo elementos propios del lenguaje cinematográfico. Pero además también le preocuparon cuestiones como el lugar del hombre y la naturaleza, dando lugar a reflexiones existencialistas y cercanas al budismo que también estarán presentes en la obra de autores posteriores como Mamoru Oshii, Katsuhiro Otomo y Satoshi Kon, que serían protagonistas de la explosión de manga anime a partir de los años 90 del pasado siglo.